Ahí estamos. Bueno, eh, bien, lo que vamos a hacer en esta clase de hoy es dedicar un tiempo para ver juntos el trabajo práctico que yo les propuse como actividad que tiene que ver con el aprendizaje, con todo lo que es la experiencia del aprendizaje, ver un poco las preguntas que tengan, dudas, lo que ustedes necesiten revisar sobre ese trabajo. Y después voy a hacer algunos aportes más bien teóricos, conceptuales sobre eh, ideas, principios que nos ofrecen algunas teorías del aprendizaje para enriquecer nuestra visión sobre lo que es el proceso de aprendizaje. Y de esta manera ya vamos cerrando este abordaje sobre la psicología del aprendizaje. Y nos vamos a preparar ya a ingresar en otro de los ejes de esta materia que tiene que ver con la inteligencia. Vamos a hacer un estudio acerca de la inteligencia desde la psicología con aportes actuales. Que más que nada vienen del lado de la psicología. Lo que yo voy a hacer es ofrecerles a ustedes aportes sobre la inteligencia que vienen desde el lado de la psicología cognitiva. Así que eso es lo que se viene. Aprovechar entonces esta primera parte para ver la propuesta de trabajo que yo les había planteado sobre las etapas y tipos de aprendizaje. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de verlo, a ese trabajo, y les propongo que podamos compartir así a micrófono abierto las preguntas que tengan, las cosas que quieran compartir acá y que quieran consultar. Así que desde ya les dejo abierto el micrófono. Lo que voy a hacer es, me voy a situar en la actividad que les hemos propuesto acá. Ustedes vieron, actividad sobre el aprendizaje, las etapas y tipos de aprendizaje. Y lo primero que hago allí es comentarles cuáles son mis intenciones a la hora de hacer este trabajo. Y aparece allí que puedas tomar conciencia de lo que ocurre en vos cuando transitas un proceso de aprender. Por otro lado, que puedas adquirir e incorporar vocabulario específico de la psicología, que nos ayudará a comunicarnos de manera enriquecida. Tu comunicación va a ser diferente, porque va a estar enriquecida por los aportes que te ofrecen autores y corrientes de la psicología. Disculpen. Y también, y esto es lo más importante de todo esto, es que vos puedas ir haciendo un proceso de construcción del conocimiento sobre el aprendizaje, anclado en tu experiencia personal y en los aportes que nos llegan de diferentes autores que hemos ido estudiando en este tiempo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a repasar las consignas de este trabajo. Y ahí yo las voy a ir leyendo y ustedes, si alguien tiene alguna pregunta, algo que necesita aclarar, a ver si entendió bien la consigna, por favor aprovechen y díganlo acá, así lo podemos dejar ya aclarado para que cada uno se pueda poner en su trabajo después. Bueno, consigna dice, conecta con tu experiencia de aprender tu propio instrumento musical. Puede ser desde la guitarra, el piano, y si sos cantante, desde el canto. Recordá desde cuándo te interesó aprenderlo. ¿Cómo fue el tomar contacto con él por primera vez o las primeras veces? ¿Cómo fue el proceso después? ¿Fuiste a aprender con alguien?
¿Te manejaste bien como una persona autodidacta? Es decir, ¿estudiaste más bien solo? ¿Te la fuiste arreglando solo? ¿Usaste tutoriales? ¿Cómo se fue desarrollando tu aprendizaje? ¿Mm? Esa sería un poco mi propuesta, que te conectes con toda esa historia. Primer punto, te propongo que redactes la historia de tu proceso de aprender ese instrumento, valiéndote de los 10 momentos o etapas del aprendizaje. ¿Mm? Haz el relato siguiendo el orden de las etapas, describiendo qué te fue sucediendo, cómo te sentías, qué hiciste, siguiendo el proceso de cada una de esas etapas. Es un ejercicio muy parecido al de la autobiografía escolar que les propusimos hacer en didáctica y en taller. Solo que aquí esa autobiografía está orientada al aprendizaje de tu instrumento musical y a que puedas tomar conciencia sobre los pasos que fuiste dando en ese aprendizaje y que seguís dando, y que en esa autobiografía uses como mapa o como hilo. Chicos, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. Le vamos a Sí, pedir a Ale parece que que vuelva a se conectar, a ver. cortó. Se cortó. Ah, no los quiere más. Denme un minuto. Se fue. Nos abandonó. Yo quiero. ¿Quién se canta algo? Aprovechen y canten. Ah, la sesión no se cortó, chicos, pues la sostiene mi computadora, pero es la conexión de Ale es muy mala en Centenario, así que ahí está entrando de nuevo. Bien, acá estamos de nuevo. No lo pudimos sacar, ¿vieron? No pudimos. Bueno, ahí está. Así que vamos a hacer lo más breve posible. Bueno, sobre esta primera consigna, ¿alguna pregunta? En general, ¿se comprende bien el tipo de ejercicio que les propongo? ¿Sí? Bueno, gracias, Sí, profe. Genaro. Bruno, sí. No, que sí, que se entiende la consigna, que es parecida a la de la autobiografía, pero Bien. vendría siendo, más bien, en este sentido habría que ponerle más enfoque a las etapas de aprendizaje, por ejemplo. Podemos usar Exacto. la ficha y como desmenuzar todo lo que nos pasó, claro, cuando estábamos Sí, aprendiendo. sí, sí. Toman la ficha sobre las etapas del aprendizaje y van viendo lo que se va mencionando en cada etapa y a ver qué les pasó a ustedes en cada una de esas etapas. ¿Mm? Así que ese es el ejercicio, ver qué les pasó a ustedes en cada una de esas etapas. Esa es la consigna 1. Consigna 2. En esta historia que relatás, puedes identificar aprendizajes implícitos y explícitos. Cada tipo de aprendizaje tiene su propia característica. Haz entonces un esquema donde ubiques cuáles aprendizajes implícitos están presentes y actuando en tu historia y cuáles son los aprendizajes explícitos que están presentes y actuando en esta historia tuya. ¿Mm? Y dentro de los explícitos diferenciar los que son aprendizajes emocionales e intelectuales. Ese esquema es el que les ofrecimos en la ficha de cátedra sobre los tipos de aprendizaje.
Entonces, siguiendo básicamente esa propuesta, ese esquema que nos permite clasificar un poco los diferentes tipos de aprendizajes, ustedes hagan el ejercicio de situar, bueno, a ver, de esto que yo vivo, o de esto que yo estuve viviendo, a ver, ¿qué es? A ver, ¿qué aprendizajes implícitos puedo encontrar en mi propia historia? Por ejemplo, alguna emoción que acompaña mi experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, cuando me encuentro con una dificultad, ¿qué emoción me viene? ¿Me enojo? Eh, ¿Me entristezco? ¿Me bloqueo? ¿Qué me pasa cuando me encuentro con una dificultad? O le encuentro adrenalina, ganas de vamos, vamos, esto lo vamos a sacar adelante. Ale, tenés una pregunta ahí en el chat. Sí, ahora voy a responder esa pregunta. Esa es la idea básica de esta segunda consigna. Que ustedes puedan, después que relataron su historia, ver, a ver qué cosas implícitas hay y qué cosas explícitas, qué aprendizajes explícitos encuentro en mi historia. Y en los explícitos separar lo que son explícitos emocionales e explícitos intelectuales. Es un ejercicio, digamos, es sencillo de hacer porque ustedes ya tienen el esquema ahí. Pero ustedes son los que tienen que empezar a como a ponerle orden a sus propias cosas en su propio mundo interior. Y eso lo pueden después volcar y escribir en el papel, en la pantalla. A ver, Candela, pregunta. Yo me trabé escribiendo la etapa 6, porque usé el mismo ejemplo durante las primeras 5 etapas, y como que respecto a ese tema no llegué a la comprensión. Bueno, a ver, ¿cuál es? Vamos a ver, respecto de la etapa 6 que decías vos, Candela, eh, veamos, ¿cuál es, ¿cuál es la característica que tiene esa etapa 6? A ver, alguien que se anime. Alguien que quiera abrir micrófono y compartir esa etapa 6. ¿En qué consiste? Yo vi acá el documento y sigue la sexta etapa que sería la de ahora entiendo o comprensión del conocimiento. Ujú, Vendría siendo cuando es como la superación de la confusión, superación de eso que no ujú, estábamos comprendiendo, que no teníamos, no sé, suficientes conexiones neuronales. Como que se llegaron a hacer suficientes conexiones y llegamos a entender, bueno, ese concepto o ese conocimiento. ujú. Bueno, Candela, no sé si tenés posibilidades de abrir micrófono y contanos cuál es el ejemplo que vos venías desarrollando y en dónde percibís que te quedaste como trabada. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, hola Candela, sí, te escucho bien. Bueno, yo estaba utilizando el ejemplo sobre el dominio del arco en la viola, que es algo que me trae muchos problemas, Ajá, y bien. me trabé escribiendo la etapa número 6 porque creo que todavía sigo en la etapa de confusión y, Ajá. y bueno, no sé cómo seguir el texto. Ah, bien. ¿Vos percibís que todavía no podés resolver cierta confusión que te genera esta cuestión técnica del el uso, el tema del arco en la viola? ¿Vos sentís que no lo tenés resuelto todavía como te gustaría o como percibís que esperan que lo tengas resuelto? Claro, exactamente eso. Ujú. Ahora, te hago una pregunta. En todo este proceso que vos estás haciendo, ¿hay algo que hoy crees que te diste cuenta, que entendiste de qué se trata el problema, aunque todavía no lo hayas resuelto totalmente? Sí, sí sé de qué se trata mi problema con el arco. Ujú.
Bien, bien, bien. Bueno, eso que vos acabas de decir, eso de alguna manera ya es un principio de comprensión. Darte cuenta de cuál es el problema, es darte cuenta de cuál es el problema y de qué es lo que vos tenés que hacer para resolverlo. Ya eso forma parte de la etapa 6 también. ¿Me seguís? Porque Sí, sí. Porque en el caso del... A ver, voy a esta diferencia. A ver, quiero ser claro con esto. Con muchas cosas que estudiamos leyendo libros o viendo videos, a veces nos surgen confusiones o dudas sobre, a ver, esto que se dice acá, ¿es así o es asá? Y entonces, ante esa duda, uno simplemente lo que hace es volver a ver el video o volver a leer el texto y en todo caso uno hasta lo charla con algún compañero o lo charla con su profe y decís, ah, no, sí, es esto o, ah, no, es esto otro. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, ahora entiendo o, al fin me cayó la ficha, cuando uno hace ese movimiento, ese sería el movimiento de la etapa 6. Por eso la ardilla feliz dice, al fin lo entendí. ¿Mm? Pero eso sucede con determinados tipos de conocimientos. En el caso de la inteligencia musical, es algo distinto, porque la inteligencia musical requiere no solo de una comprensión de darme cuenta acerca de qué es lo que tengo que hacer, sino que después tengo que practicar tocar el instrumento. Entonces, eso cómo se consolida y practicando. Pero una cosa es que vos, eh, por ejemplo, con la viola, una cosa es que vos sepas cómo tenés que poner, cómo poner el arco y la intensidad y el ángulo para frotar la cuerda. Una cosa es que te lo digan, una cosa es que te lo digan y que vos, digamos, lo veas, cómo lo hace, por ejemplo, tu profe. Y otra cosa muy distinta es cómo suena cuando vos lo haces. Y cuando vos lo haces, empezás a percibir si el ángulo, la fuerza, la manera como manejás el arco, es de acuerdo a lo que el otro te dice que tenés que hacer. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, a veces te pueden decir, no, así como estás tocando, suena desafinado. Y sí, uno cuando escucha un violín o una viola desafinada, y sí, hay algo que no está, o no estoy poniendo bien no estoy haciendo bien la digitación en el instrumento, o el arco no está bien. Pero cuando vos tocas y no te das cuenta, vos seguís tocando y creés que lo estás haciendo bien. Cuando alguien te dice, no, mirá, ojo, está desafinado, o así no, tendrías que hacer tal cosa. Entonces vos tomás esa sugerencia, pero hasta que vos no empezás a aplicarla en el tocar el instrumento, no lo vas a resolver. Cuando vos recibís una orientación que te dice, no, probá así, hacelo de esta manera, o probá de esta manera, hasta que vos no lo hagas, todavía no terminás de comprender. ¿Sí? Porque eso es lo que tiene el aprendizaje de los instrumentos como algo específico y diferente a otros aprendizajes. Con los instrumentos, hasta que nosotros no ponemos manos a la obra, no vamos a comprenderlos. ¿Se entiende? Entonces, lo que te sugiero ahí, Candela, es que en tu relato
te puedas fijar qué cosas formaban parte de la confusión que tenías respecto de cómo tocar la viola, cómo usar el arco, y qué cosas ahora ya te diste cuenta que podés hacerlas de manera diferente. Ahí está el principio de la comprensión. Después viene el momento de practicar, de poner en acción esa orientación que se te dio oralmente. Y ahí en el ejercicio de la práctica vas a ir resolviendo poco a poco tu confusión y vas a ir ganando en comprensión, porque la comprensión en el aprendizaje de los instrumentos requiere darte cuenta y después de llevarlo a la práctica. Me imagino vos ahí viendo cómo reorientar la posición de tu brazo, la intensidad y cómo vas calculando el sonido y sentir que la frotación de la cuerda es de acuerdo a lo que te piden y no a lo que vos inicialmente creías que había que hacer. No sé si te ayudé un poco con la respuesta. Contame, abrí micrófono y contame. Sí, profe, creo que lo entendí. Ok, buenísimo. Bueno, fíjate que de la Profe, sexta etapa a la séptima, que es sé que sé, ¿eh? Eh, ya estás ahí. Ya estás ahí. Es muy diferente, pero es importante, a ver, y voy a hacer esta aclaración. Y ya le doy la palabra a quien me pidió la palabra. Que vos te des cuenta de qué es lo que vos tenés que hacer. Al paso siguiente es hacerlo. Y el paso siguiente, que me salga bien. Que me salga bien es la consecuencia de haberlo comprendido y puesto en práctica. Y que me salga bien no es tampoco un hecho aislado, sino que es algo que se conquista con la repetición, que se conquista con la práctica. ¿Eh? Entonces, fíjense que cuando hablamos de etapa del aprendizaje, en ningún momento estamos afirmando que en estas etapas uno se hace virtuoso o se hace eh, especialista o experto. No, no. Simplemente estamos hablando de algo que no sabía, empecé a darme cuenta de cómo es, lo empecé a practicar y me sale. Después viene todo el proceso de que es consolidar ese aprendizaje, pulirlo y mejorar, mejorar mi calidad instrumental. ¿Ok? Bien. Genial, muchas gracias, profe. ¿Alguien me había hecho un comentario? ¿Quería preguntar algo? yo, profe Seba. Sebastián, sí. No, con respecto a ahí, me aclaró recién con lo último que dijo, pero en la etapa 6, cuando tomamos en cuenta esto de que comprendemos que tenemos, espera que prenda la cámara, ahí Sí. está. Comprendemos que no sabemos algo o no nos sale ahí, como decía la compañera, que ella sabe por qué tiene esa complicación o eso que le frena con el arco. Entonces tenemos noción de esto, lo comprendemos de nuestro error o lo que nos esté fallando, y qué relación tiene eso con esa comprensión con la etapa 7 de que dice sé que sé, porque también puedo saber exactamente qué es lo que tengo que practicar o qué es lo que tengo que cambiar. O sea, aparte de comprenderlo, puede entrar en la etapa 7 eso también, porque por lo que estoy leyendo y por lo que estuve leyendo, sé qué es lo que me frena o sé qué es lo que me está perjudicando para poder lograr el aprendizaje como yo quiero, ¿no? ¿Podría entrar en la etapa 7 esa comprensión también? Esa sería la pregunta. Sí, sí, sí. Tengan presente algo. Estas propuestas de separar
nuestro proceso de aprender como en etapas, a veces podemos correr el riesgo de plantear que la etapa empieza acá y termina acá. Entonces la próxima etapa empieza acá y termina acá, como si fueran casilleros rígidos. Y saben, la vida no es rígida. La vida no se agota en casilleros que armamos mentalmente para entender y hablar sobre un proceso que vivimos. Claro, sí, a eso iba, con no encasillar tanto, porque también podría ser eso etapa 2, sé que no sé, porque ahí me frené en realidad, y vamos al caso. Porque en la etapa 2 dice sé que no sé, o sea, tomo conciencia de que no lo sé y quizás eso es lo que me estaba frenando, no es que comprendo qué es lo que me está ocurriendo que no me deja avanzar. Porque ahora, estábamos hablando de que lo que le pasaba a Cande, que es lo que explicó ella, está en la etapa 6. Pero quizás podría encasillarse también en la etapa 2, porque quizás ella está en una parte en la que sabe que le complica eso, o sea, sabe que le está perjudicando avanzar el tener noción de que no le sale algo con el arco, o no me acuerdo cómo, qué es específicamente lo que no le sale con el arco, pero podría encasillarse, a eso voy, con no encasillar tanto, o sea, tenemos que hacer hincapié en encasillar esto ahí, porque más allá de tomar comprensión... amplio y uno más chiquitito de esa técnica en particular, ¿o no? Como que en el recorrido amplio de aprender a tocar la viola está en la etapa 6, ponele. Pero después, dentro de ese recorrido hay muchos pequeñitos de distintas técnicas, ¿no? Capaz estamos mezclando dos. Claro, es que me parece que es lo que dice el profe, no encasillarlo tampoco por tanta etapa así, porque está bien tener noción de lo que yo entiendo, ¿no? Sí. No encasillarnos tanto en las etapas, me refiero a no tratar de explicar etapa por etapa de lo que está escrito, sino sí tener noción de las etapas para poder desarrollar el texto, ¿o no? Exacto. Lo que tengan presente que la etapa, por ejemplo, la etapa 2 es una etapa inicial. Sé que no sé, por ejemplo, tomo el caso de Candela. Candela toca la viola. Y hubo un momento en que Candela se dio cuenta que la viola le podía atraer, interesar como instrumento, pero no sabía cómo tocarlo. ¿Quién enseñaba viola? ¿Cómo se toca la viola? ¿Qué puedo llegar a hacer con la viola? Entonces eso forma parte de la etapa 2, ¿sí? Después, cuando ella empezó a ponerse manos a la obra de ir a clases de viola y empezar a estudiar la viola, empiezan las confusiones. Esto que yo creía que se tocaba así, no, se toca de esta manera. Esto que yo creí que se hacía de una manera, se hace de otra. Empiezan los cambios y las confusiones. Entonces, en la etapa 6 es cuando, en ese proceso de ir aprendiendo, me empiezo a dar cuenta de lo que estaba bien encarado y lo que no estaba bien encarado, de lo que esto que hablaba Víctor Buten sobre el tema del error en el aprendizaje. Es decir, el error es una parte del proceso de aprender. No está mal el error, es necesario. Si no, no termino de saber cuándo estoy haciendo las cosas bien y cuándo no. Y entonces el proceso de la etapa 6 tiene que ver con esta cosa de, ahora entiendo por dónde es. Esa especie de descubrimiento interior. Ahora, esto es así. Bien, cuando un poco lo que usamos esa imagen antigua de Arquímedes cuando dijo Eureka y descubrió el famoso principio de Arquímedes, el de la flotación de los objetos en el agua. El Eureka, el descubrimiento interior, todo eso tiene que ver con esa experiencia de la etapa 6. Ahora entiendo. Me cayó la ficha. Entonces, a partir de ahí, oriento mi conducta o oriento mi pensamiento hacia ese lugar. Y entonces ahí empiezo la etapa 7.
Y la etapa Buenísimo, 7, buenísimo, profe. claro, entonces el sé que sé es, claro, ahora entendí, entonces ahora sé. Y ahora sé, y ahora puedo seguir practicando la viola a partir de esto que ahora le encontré la vuelta. Entonces, pero la etapa 7, el sé que sé, no significa que yo ya lo tengo todo re claro. No, lo entiendo intelectualmente, no, como conceptualmente lo entiendo, pero musicalmente lo tengo que hacer realidad. Tengo que agarrar el instrumento y que suene usando este modo y estas indicaciones y estas cosas que antes no creí que eran así y ahora tengo que probarlas de esta otra manera. ¿Sí? Profe, me surge otra pregunta ahí. Sí. Ahí entonces, por ejemplo, cuando tomamos conciencia de esto, comprendemos que esto de Eureka, que ahora sé, entonces pasamos a la etapa 7, ya sabemos eso, pero siempre entonces nos vamos a mantener como en un bucle entre la etapa 4 y 7, porque siempre que estemos manos a la obra nos va a surgir una nueva confusión, una nueva comprensión de la confusión, y vamos a saber de vuelta, y ahí vamos a mantenernos como en ese ciclo de aprendizaje ahí, ¿o no? En esa etapa, o sea, entre la 4 y la 7, constantemente un bucle, siempre y Pero, cuando ¿puedo estemos manos a decir la algo? obra. Me parece que para lo que plantea el ejercicio estaría bueno que tomemos algo que ya aprendimos al 100%, y a partir de eso que ya sabemos que sabemos, podemos identificar todas las etapas, porque si nos vamos a poner a pensar en todos los procesos que estamos haciendo ahora, que estamos aprendiendo constantemente los instrumentos, obviamente siempre nos vamos a trabar en algo, no sé, entonces vuelvo a aprenderlo. Entonces, no sé, ponele, tener de ejemplo alguna canción que ya te la sabes al 100%, y pensar el proceso en esa canción, porque si no estás constantemente aprendiendo y volviendo en ese bucle que decís. Claro, es cierto, Agostina. Pero estamos Como, constantemente aprendiendo igual. está bien. Claro, pero tomalo como para hacer la tarea que vos tenés que hacer. Es como delimitarlo en un cierto tiempo y fíjate todo el proceso que vos hiciste para aprender eso, porque lo que está más que nada planteado en el ejercicio es poder identificar cómo vos aprendiste. Ahora estás aprendiendo, entonces siempre vas a estar en ese proceso. Entonces toma algo que vos ya aprendiste para poder como desmenuzarlo y fijarte cómo es. Claro, sí, está bien eso, pero si vamos a tomar el caso de aprender un instrumento, en lugar de aprender una canción, quizás en el instrumento nos mantenemos en eso. Sí, obviamente, si tomamos una canción, pero creo que el ejercicio es sobre un instrumento, ¿o no? Sebastián, el ejercicio está planteado sobre alguna experiencia de aprendizaje en torno a tu instrumento. Como propone Agostina y también acá en el chat proponen otras compañeras, la idea es que el trabajo que yo les propongo les ayude como a tomar conciencia de las cosas que hemos vivido en ese proceso de aprender. Lo ideal sería que tomes algo que ya manejas, para que hagas una especie de historia de cómo fue tu proceso y que puedas reconocer en esa historia los diferentes emociones, sentimientos, pensamientos, las reacciones y todo lo que a vos, desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, desde la psicología del aprendizaje, todo lo que a vos te fue sucediendo y que te sirve a vos hoy como un conocimiento valioso para comprender cómo funcionas vos y también desde allí poder pensar qué le puede estar sucediendo a quien el día de mañana estudie con vos. Porque siempre nuestro proceso de acompañar en el aprendizaje a otras personas lo vamos a hacer indefectiblemente refiriéndonos a lo que a nosotros nos sucedió cuando aprendimos. Siempre, siempre, siempre. Sea que la persona te descoloque con un aprendizaje, con algún problema que a vos nunca te pasó, y bueno, pero como a vos nunca te pasó, vas a estar atento a ver, bueno, a ver qué puedo hacer con esta persona. Y hay veces que a las personas les pasan las mismas cosas que te pasaron a vos cuando estabas vos en el lugar de aprendiz, entonces decir, como a mí me pasó esto, bueno, fíjate, prueba con esto vos, a ver, a mí me ayudó, a vos. Entonces, fíjate cómo siempre nuestra propia experiencia es la referencia a la hora después de acompañar el proceso de aprender en otros.
Entonces, tomen eso como base para su trabajo práctico y después, por supuesto, que suscribo a lo que decís vos. El aprendizaje es algo continuo. Como dice Andrea por acá, Flor, el aprendizaje es infinito. Es decir, estamos siempre aprendiendo. Entonces, estamos, como decís vos, en un bucle continuo de la etapa 4 a 7. Si uno, por ejemplo, con su instrumento musical es cuidadoso, en el sentido de que uno trata siempre encima de su instrumento, tratando de aprender cosas nuevas, de mejorarlo, de mejorar la manera de interpretar, de aprender otros géneros con ese instrumento. Entonces, está siempre en la etapa 4 a 7. Pero acuérdense que después hay otras etapas posteriores. El entrenamiento en frío, el entrenamiento en caliente, y la conciencia ya de haber aprendido. Así que... Profe. Buenísimo, gracias Agos por la aclaración ahí, estuvo bueno, así nos basamos en un ejemplo. Bien. Bruno, ¿qué querías decir? Sí, bueno, basado en todo lo que decía usted sobre lo que son los aprendizajes y también sobre los comentarios de Sebastián y de Candela y de Andrea y de todos, me puse a pensar que en realidad podemos agarrar un aprendizaje de algo, como es por ejemplo un instrumento, y podemos desmenuzarlo en aprendizajes distintos. Es decir, podemos pensar que estamos aprendiendo un conjunto de cosas, pero tenemos que aprender primero en el conjunto más pequeño. Tenemos que empezar de lo pequeño, no sé. Qué sé yo, empezamos a aprender el piano, tenemos que aprender primero cuáles son las notas musicales y dónde están las notas. No podemos aprender primero armonía o una obra. Es decir, para lo que sería, por ejemplo, agarrar un tema para hacer este escrito de psicología, podríamos agarrar una subdivisión de un aprendizaje que agarramos y ese sí, ver cuáles son los procesos que tuvimos. Porque digo, en todo caso podemos pensarlo así para elegir, como decía Sebastián, no, o decía Agostina mejor, agarrar un aprendizaje que ya lo hayamos completado, que hayamos llegado a la etapa 8 a 10. Sí, es preferible ya alguna aprendizaje ya tenido, que vos decís, Sí, esto lo sé por eso hacer. digo, Bruno habló de la subdivisión porque venimos de la clase de audio perceptiva. ¡Ay, claro! Claro, me quedó la palabra. O sea que Claro. la parte de esas subdivisiones que vos planteas, Bruno, me hacen acordar más a un enfoque didáctico del ejemplo, más que un enfoque psicológico del ejemplo. Eso hablarlo con el profe de didáctica, si querés. Pero digo, por Porque en ejemplo, realidad... podemos, por ejemplo, escribir del escrito de psicología cómo aprendimos una canción. Porque esa canción en todo caso puede meterse en el conjunto de aprender un instrumento. Pero también aprendimos la canción. Podemos hablar de la canción en sí, más que de También, todo nuestro proceso de aprender un instrumento, que en todo caso sería más complejo. Puede ser, sí. Sí, serían, en realidad lo que dice Bruno, serían todas cosas que podés incluir vos, cuanto más detallado seas en tu redacción. Quizás podés hablar desde tu comienzo, si tuviste confusiones con el comienzo de la independencia de manos, o esto de las notas que decís, serían temas como a desarrollar específicamente quizá en tu escrito, pero sí, son como cosas que vos podés ir contando en la redacción. O sea, cuanto más cuentes de eso, cuanto más subdividas tu experiencia con el instrumento, ahí más cosas vas a contar y más confusiones seguro que tuviste en esto de la utilización de las dos manos, los acordes, primero las notas, después la rítmica, y así, podés explayar un montón. Eso sería lo extenso que después tenga que corregir el profe. Bueno, respecto del trabajo, me parece que ya más o menos percibimos cuál es un poco el espíritu y la idea de ejercicio que yo les propuse a ustedes para hacer. La tercer consigna. ¿Pasamos a la tercer consigna? La tercer consigna los pone a ustedes en situación de conectar
con lo que es la llamada zona de seguridad. Y ahí los remito a la ficha de cátedra sobre la zona de seguridad en el aprendizaje. Y entonces ahí es un ejercicio más como de reflexión personal. Cuando hablamos sobre la zona de seguridad, se me vino a la mente esa imagen del castillo con el puente, como que en nosotros hay una parte interna que es nuestra, donde nos sentimos seguros. Que nos sintamos seguros no significa que todo funcione bien allí, sino simplemente que es seguro para nosotros. Porque muchas cosas en la vida las resolvemos, supónganse, vamos a tomar un ejemplo. A veces cuando uno se enoja, puede enojarse de tal manera que lo primero que agarra es agarrar lo primero que tiene en su mano y tirarlo contra la pared, como una forma de descargar el enojo que tiene. Agarro lo primero que encuentro y lo tiro al piso, lo tiro contra la pared. No me doy cuenta si es un iPad, si es un mate o si es una piedra. Pero agarro algo y lo tiro. Y de esa manera descargo mi enojo. Eso, si yo lo hago habitualmente, se convierte para mí en una zona segura, porque es una manera segura de descargar mi enojo. Esa manera de descargar el enojo, ¿es positiva? ¿Es saludable? ¿Te trae a vos consecuencias saludables y positivas y favorables o no? Y no, muchas veces no. De hecho, cuando uno se pone a escuchar con los amigos o por ahí escuchando a gente que te cuenta de sus problemas, y hay ciertas cosas a las que estamos muy acostumbrados, pero que nos producen un dolor muy profundo, porque son cosas que no sabemos cómo modificarlas, cómo cambiarlas. Entonces uno se da cuenta que esa manera de reaccionar no me sirve, la tengo que cambiar. ¿Y cómo cambia? Bueno, tengo que hacer todo un proceso de aprendizaje. Para hacer ese proceso de aprendizaje tengo que tomar conciencia de que ese viejo hábito forma parte de mi zona segura. Porque yo ahí, ¿qué es eso? Un lugar donde habitualmente me manejo así. Y lo tengo incorporado como una cosa segura. Yo seguro que si me enojo hago esto, aunque no sea saludable. Entonces, para cambiar ese hábito, tengo que hacer el movimiento de salir del castillo, ir por el puente a lo que está más allá del castillo, que es la zona insegura. Encontrarme allí con las propuestas saludables que me van a ayudar a modificar esto que hoy hago y no me hace bien. Y ahí viene en lo que se llama la zona de transición, que es el proceso de chocar lo seguro y viejo, pero que funciona, con lo nuevo, que promete ser mejor, pero todavía no lo tengo incorporado, todavía no entró al castillo. Entonces ahí el aprendizaje se juega en la zona del puente. El aprendizaje se juega en la zona del puente, que es cuán dispuesto estoy a traer adentro del castillo esto que ahora está afuera y que viene a reemplazar algo que ya estaba dentro del castillo. Porque acuérdense, el cerebro es conservador, nuestra mente apunta siempre a conservar lo que de alguna manera históricamente nos trajo sus ganancias, ¿sí? Así que, bueno, aplicado a la experiencia de ustedes, fíjense qué cosas de su zona de seguridad se activan y qué cosas han aparecido, qué conflictos han aparecido y cómo se ven hoy con todo eso, ¿sí? No es para que escriban ahí una especie de reflexión terapéutica, simplemente a la hora de mirar con conciencia sus propios procesos y también los grandes desafíos que ustedes viven a la hora de aprender, ¿sí? Pues son los desafíos que vivimos todas las personas. Bueno, ya con eso cerramos ahí el trabajo práctico. No sé si hay alguien que quiere preguntar algo más o les parece adecuado lo que trabajamos hasta ahora. ¿Seguimos adelante? Bien. Buenísimo. Bueno, la otra cosa que yo quería hacer en este momento era
hacer algunos pequeños aportes, ya que estamos cercanos al tiempo de finalización, pero quería hacer algunos aportes referidos a lo que es el proceso de aprendizaje y cómo distintas teorías del aprendizaje nos ofrecen diferentes elementos que enriquecen nuestra mirada sobre el aprender. En estas clases que hemos tenido estos lunes, más el material que les he compartido en el aula virtual, les he hecho hincapié en los aportes que hoy tenemos desde la psicología del aprendizaje, basada en los aportes principalmente de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva no es la única corriente de la psicología que trata el tema del aprendizaje. Durante el siglo XX, desde que la psicología empezó a ganar espacio y empezó a trabajar más específicamente, muchas escuelas de la psicología se han dedicado a ofrecer formas de pensar y de hablar sobre lo que es nuestra experiencia de aprender. Pero hay algo que aparece como, vamos a nombrar como elementos constantes que están en todas las teorías. Todas las teorías hablan de cómo una persona, por ejemplo vos, Genaro, Bruno, Florencia, Nico, cualquiera de nosotros, cómo una persona al aprender entra en contacto con un objeto de conocimiento. Un objeto de conocimiento puede ser tanto un objeto, como por ejemplo este auto de juguete, como puede ser también un animal, o puede ser otra persona. Es decir, nosotros como personas entramos en contacto con objetos de conocimiento, que pueden ser cosas, personas, y objetos de conocimiento también pueden ser ideas. La idea acerca de lo que es la felicidad. Y bueno, empezamos la discusión. ¿En qué consiste la felicidad? Para algunos consiste en esto, para otros consiste en esto otro. Lo que es la justicia, lo justo para cada uno. Armamos un debate que no nos vamos más de acá. Todos tenemos experiencia de entrar en contacto con objetos y cosas sobre las cuales queremos conocer. Pero esa experiencia, ese encuentro entre nosotros como sujetos y las cosas, u objeto de conocimiento, ocurre en un contexto. Esa experiencia de encuentro ocurre en un contexto. Ese contexto es lo que hemos visto en el primer eje sobre la conducta, que es nuestro medio ambiente. Ese medio ambiente es la cultura en la que vivimos, el ambiente natural, histórico, social en el que nosotros vivimos. Entonces, las diferentes teorías del aprendizaje son intentos de explicar cómo influye en esa experiencia de aprender, cómo influye nuestra mentalidad, cómo influye nuestra estructura biológica y psicológica, cómo influye también la cultura y el contexto donde acontece la experiencia de aprendizaje. Y hay algo ahí que es una especie de criterio que separa las aguas en dos partes. Hay un criterio que sirve para separar las aguas, así como la cordillera de los Andes tiene un criterio para separar la cordillera argentina de la chilena, que es la división de aguas. Las aguas que van hacia el Pacífico son para Chile, las aguas que van para el Atlántico son territorio argentino. Entonces, ¿cuál es el criterio por el cual se separan las grandes teorías del aprendizaje? Hay unas teorías del aprendizaje que se llaman asociacionistas. ¿Qué significa eso? Que aprendemos cuando asociamos determinadas cosas. Por ejemplo, el conductismo propone que asociamos a tal estímulo, ofrecemos tal respuesta.
cuando recibimos este estímulo, hacemos esto otro. Cuando hacemos esto, somos premiados. Cuando hacemos esto otro, somos castigados. Entonces, el aprendizaje es aprender a hacer conexiones de estímulos y respuestas. Eso es asociacionismo, asociar. Asociamos estímulos con respuestas. Esa manera de mirar el aprendizaje, lo que está haciendo hincapié es que lo que a vos te lleva a hacer asociación es básicamente lo que ocurre en cómo el medio ambiente en el que vos vivís impacta en vos. Si en el medio ambiente que vos vivís te castigan por decir determinadas palabras, si en el ambiente en el que vos vivís te premian por hacer determinadas cosas, bueno, vos vas a hacer eso, porque vas a buscar el premio y vas a buscar la recompensa. Entonces, acá les propongo recordar lo que vimos en el eje 1 sobre la conducta, cuando vimos en la conferencia del Dr. Rosler sobre motivación 2.0 y conductismo pop. El asociacionismo es un modo de mirar el aprendizaje que tiene una fuerte carga en lo que acontece en el medio ambiente, fuera de mí. Entonces ahí aparece el rol del maestro, de la maestra, como un ingeniero que diseña cuáles son los estímulos que debe poner en acción para que el aprendiz o la aprendiz asocie la respuesta que se espera a ese estímulo. Entonces, básicamente, vos maestra, maestro, le planteás a los chicos una actividad en la escuela para aprender una secuencia rítmica, y a los chicos que hacen bien la secuencia rítmica le das unos caramelos frente a los demás, ¿qué es eso? La recompensa. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Estás haciendo aprendizaje musical que pasa por el cuerpo, que es consciente? No. Lo que estás haciendo es estímulo-respuesta. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Yo propongo los caramelos para quien haga bien la secuencia. Entonces, ¿qué importa? ¿La secuencia rítmica? No, importa los caramelos. ¿Qué rol tiene el aprendiz en este lugar? ¿Quien aprende es activo o es pasivo en la actividad de aprendizaje? Y pareciera que es activo. En realidad no es activo, es pasivo, porque esa persona lo único que está buscando es la recompensa. No está en un lugar de decir, che, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo saldría? Me gustaría que saliera, pero no sale. Ojo con las trampas que tienen algunas formas de enseñar que parecen muy participativas, pero que son profundamente pasivas. Porque los demás, ¿cuándo te das cuenta que el aprendiz es pasivo? Cuando el aprendiz solamente tiene que repetir, repetir y repetir, pero nunca ocupa un lugar de actor, de actriz en el aprendizaje. Cuando vos no sos protagonista de tu experiencia de aprender. Esa es una de las corrientes y de las principales expositoras del aprendizaje asociacionista. La otra agua, ahí tenés un agua que es asociacionismo. La otra gran variedad de corrientes que hay muestran, se llaman las teorías mediacionales del aprendizaje. ¿Qué se entiende por teorías mediacionales? Que entre nosotros como personas que aprendemos y las cosas o los objetos de conocimiento, hay una mediación, hay algo en el medio que hace posible la interacción entre nosotros como sujetos y las cosas. ¿Qué es eso que está en el medio entre yo como sujeto y este objeto de conocimiento? ¿Qué es lo que está en el medio? Bueno, acá aparecen diferentes posiciones. La mayor, digamos, lo más común es que sería que lo que está en el medio, entre el objeto y nosotros, son estructuras mentales que están en mí y con las cuales yo lo que hago es organizar toda la información que me llega
por los sentidos, y yo esa información la organizo en estructuras mentales que me permiten a mí dar cuenta de lo que yo estoy conociendo. Otros dicen que lo que tenemos son, más que estructuras, hablan que nosotros lo que hacemos es mirar al otro y de alguna manera, a partir de la imitación de lo que hace el otro y de lo que el otro sabe, nosotros lo incorporamos y tratamos de usar esos mismos que hacen los otros. Entonces generamos una especie de estructura interna a partir del intercambio y la interacción con el otro y a partir sobre todo del proceso de observar cómo los otros se han manejado y se manejan. Es decir, hay en nosotros, siempre entre los objetos y nosotros, hay algo que está en el medio, son las mediaciones. Y ahí vamos a encontrarnos con diferentes posibilidades, diferentes teorías del aprendizaje, y para eso yo lo que les voy a subir en estos días es una ficha de cátedra que resume básicamente los aportes de esas teorías. ¿Por qué me interesa hacer esto ahora, aquí en este momento de la cursada? Porque en la psicología del aprendizaje, en las teorías del aprendizaje, ustedes cuando transiten otras materias, como van a ser sujeto del aprendizaje 1 y 2, y cuando transiten las didácticas, van a encontrarse que en toda propuesta de enseñanza, en todo proyecto didáctico de aula, hay de alguna manera una forma de comprender lo que es el aprendizaje. Nosotros cuando enseñamos, estamos enseñando teniendo en mente cómo pensamos que acontece el aprendizaje de quienes son nuestros aprendices. Así como yo en este momento, al darles estos aportes, estoy pensando, a ver, ¿cómo creo que están aprendiendo ustedes? Bueno, así también acontece cuando estamos en las aulas. Estamos enseñando desde una manera de mirar y de entender de cómo es el aprendizaje. Pero otra cosa es que lo hagamos bien. Eso ya es otra cosa. Lo que es importante ahora es saber que la forma de entender el aprendizaje nos va a ayudar a diseñar una manera de enseñarlo, una manera de enseñar lo que enseñamos. Así que en esta segunda gran corriente, que son las teorías mediacionales, nos vamos a encontrar con la psicología cognitiva, y ahí vamos a encontrarnos con autores que son muy reconocidos y que han sido importantes referentes en la educación, en nuestra zona de Occidente, de América del Sur, y también en el campo musical, como es el caso de Vygotsky, Piaget, y también hay otros autores como Brunner, y particularmente tenemos ahora un poco más cerca, ya mucho más cerca en el tiempo también, a Howard Gardner con la propuesta de las inteligencias múltiples. La idea es que ustedes en esa ficha puedan encontrar resumidamente algunos aportes que después en próximas materias los van a ver de manera más ampliada, pero que ahora yo les voy a dar los primeros grandes aportes para que ustedes puedan seguir adelante. Y entonces, ya de esta manera cerraríamos el eje sobre el aprendizaje y nos vamos a preparar para, ya a partir de la próxima semana, vamos a empezar a trabajar el eje sobre la inteligencia. Nos vamos a meter de lleno en la cuestión sobre la inteligencia humana. Y allí la propuesta es que podamos redescubrir qué entendemos por ser inteligentes. Y una pregunta que ya hoy tiene una respuesta, por lo menos en nuestro contexto, es la música, el hacer música, el saber música, ¿es una expresión de ser inteligentes o es simplemente un talento? Y la respuesta es no, la inteligencia musical es una inteligencia muy particular, específica, que la tenemos que conocer porque de eso vivimos y a eso nos vamos a dedicar.
pero la inteligencia musical no es una inteligencia aislada, sino que está en interdependencia con otras inteligencias. Y ahí vamos a conocer la propuesta de Howard Gardner sobre la que él llama las inteligencias múltiples, y dentro de las inteligencias múltiples aparece la llamada inteligencia emocional. Y en la inteligencia emocional vamos a hacer un abordaje sobre justamente el tema de las emociones, y vamos a recuperar algunos aportes básicos sobre la inteligencia emocional, pensando en el rol nuestro como educadores musicales y sobre todo como educadores en la vida, sea desde nuestro lugar como educadores formales hasta como padres, tíos, abuelos, amigos, pero que tenemos un gran desafío allí, que es aprender a gestionar nuestra inteligencia emocional. Bueno, hasta aquí sería la propuesta y cómo seguimos. ¿Hay alguna pregunta que necesiten hacer en este momento? ¿O algún comentario? ¿Algo que les quedó por allí que quieren que refresquemos o que vuelva a decir? Dejo abierto el micrófono. Sí, profe. Yo tenía no sé, me saltó una duda más bien que una Sí. pregunta. Vendría así con el tema del asociacionismo y lo del mediacionismo. Son como dos corrientes filosóficas distintas. Es decir, puede haber un profesor que piense totalmente mediacionista y otro que piense totalmente asociacionista, o tiene más que ver con que son dos herramientas que uno puede cambiar entre una herramienta y otra a la hora de enseñar, que dependiendo del sujeto elegimos una o elegimos otra, o hacemos una mezcla de las dos, qué sé yo. Bien. Buenísimo, Bruno. En realidad, el asociacionismo y la posición mediacional, en el fondo son dos posturas distintas ante la vida. Lo que pasa es que en nuestra manera, suponete, yo suscribo a una corriente más mediacional. No me considero asociacionista, pero muchas cosas que dicen los asociacionistas son interesantes. Son interesantes para tener presentes y de alguna manera nos enriquecen la visión, nos enriquecen la comprensión también de nuestra propia experiencia. Y también tengan presente esto. Las teorías, yo les decía recién, implican como formas o posicionamientos ante la vida. Son dos posturas filosóficas, son dos posturas filosóficas, y puede ser que vos principalmente suscribas a una de ellas, pero no te cerrás a tomar los elementos que consideras que son positivos de otras corrientes y que pueden enriquecer tu trabajo. Pero vos mismo, a partir de tu propia experiencia y de la lucidez con la que tenés, te vas a dar cuenta si lo que estás tomando de otros resulta ser contradictorio con tu propia posición. Y ahí vos vas a tomar una decisión. Si tenés que revisar tu postura filosófica o simplemente tenés que decir, esta herramienta es muy tentadora, pero no es coherente con mis principios. Y eso es parte de tu proceso de experiencia y de formación profesional. Así que en eso, como lo dijimos al inicio con otras cosas, por más que nosotros académicamente y mentalmente armamos clasificaciones y armamos como casilleros, la vida es mucho más compleja que eso. Es menos rígida la vida. Uno en la vida va cambiando a veces de posiciones, va cambiando de metodologías y va tratando, haciendo como combinaciones. Tratás de buscar lo bueno que hay en diferentes dos propuestas y te vas dando cuenta que lo que resulta bueno en tu vida y en tu práctica profesional es porque termina siendo coherente con tu manera de pensar y de, sí, de pensar y de practicar tus cosas.
Por supuesto que esto da para discutirlo y charlarlo un poco más extendido, pero la idea es que por ahora puedas ubicar, bueno, esto pertenece a esta corriente, esto pertenece a esta corriente. Después vos en tu vida incorporá, tomá lo bueno que hay por todos lados, tomalo, probalo y quédate con lo bueno. Listo, sí, ahí se resolvió mi duda. Gracias. Ok, buenísimo. Bueno, Angie, podemos ya dar por finalizada la grabación de hoy.